Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Para allá, Shemot. Para allá con Haftarah. La Parashá Shemot sabemos que es el comienzo del libro conocido como Éxodo. Y esta Parashá es desde el capítulo 1.1 de Éxodo a el 6.1. Lo conocen como Éxodo, pero este nombre fue, se podría decir, nombrado o renombrado muchos años después, pero esta parashá que comienza así, Shemot, significa nombres. Y así es como se le llama al libro. A este libro se le llama nombres. En nuestro lenguaje, no podría decir nuestro lenguaje, sino dentro de la cultura occidental, pues comenzaron después a renombrar los libros y a Bereshit comenzaron a decirle Génesis. A Shemot comenzaron a decirle Éxodo, que no es nada. Éxodo es salida y Shemot es nombre. A Levítico comenzaron a decirle Levítico, pero es Vaikra, y llamó, que es el libro que sigue. Y a Deuteronomio, pues ese tiene un poquito de sentido, pero no es igual tampoco, porque es Devarim, que es palabras. En fin, ¿verdad? Para ir dándole un poco de cuerpo a esta introducción, vamos a tocar en esta parashá con Haftarah y obviamente con el comentario de lo que conocemos como Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Vamos a comentar una enseñanza que a mí, ¿verdad?, me ha llamado mucho la atención y que no ha sido la primera vez mientras leo esta parashá de Shemot. Casi siempre que la leo, lo veo, me llama la atención, pero de otro punto de vista. Ahora, como algo que el Todopoderoso de una otra manera añade a la infinidad de sabiduría y enseñanza que tiene para mostrarnos a nosotros, para ver las maravillas que hay en su palabra, que la leemos una vez, cuando la volvemos a leer, aprendemos más, vemos cosas que no habíamos visto anteriormente, y que con el complemento del Haftarah y del comentario del Brit Hadashah, me ha traído una enseñanza, y ahí, por ahí es que me voy a dirigir, o sea, el remanente, luz en medio de las tinieblas. Porque si podemos ver un mensaje que se complementa o que tiene una línea de manera de resumen de la Parashá Shemot con la Haftarah que vamos a tocar en el profeta Jeremías o Jeremías, y lo que vamos a tocar en el comentario del Brit Hadashah, si hay algo que me resaltó dentro de toda esa enseñanza fue eso. Como en medio de ese proceso siempre hubo un remanente que resaltó, que decidió no seguir la misma línea de todos los que se resistieron a creer en la verdad, y otros que por miedo o por presión o por conveniencia decidieron irse por lo que estaban viendo sus ojos y dejaron de creer en el Elohim verdadero. Y es lo que sucede. A veces nosotros decidimos seguir las masas porque pensamos que porque son muchos, porque son más, porque es la mayoría,
porque son los que tienen el poder, entre comillas, en sus manos, pues nos conviene estar del lado de ellos. Aunque dentro de nuestro ser eh, sepamos claramente que no es la decisión correcta. Y eso dentro de la historia, ¿verdad?, que nosotros hemos conocido, se dice que muchos de ellos, del pueblo israelita o judíos, como los llamen, cuando los estuvieron persiguiendo allá en España y de ahí viene la palabra marrano, comenzaron ellos de una u otra manera a seguir las masas por temor a ser deportados, por temor a que ellos los sacaran, les quitaran las propiedades. Entonces se identificaban, entre comillas, como católicos, pero cuando llegaba Shabbat, se quedaban en sus casas y hacían todos sus ritos. Pero a la simple vista no lo hacían. Y otros decidieron abandonar totalmente lo que creían, con tal de quedar bien con los que reinaban en el momento. Y dentro de todo este proceso, eso es una de las cosas que resaltan en estas porciones. Porque esta parashá comienza obviamente diciendo la genealogía o los descendientes de Jacob que bajaron a Egipto. Y da la noticia que todos sabíamos, que José murió, pero también dicen, y todos sus hermanos. Aclara que, o resalta, se podría decir, resalta el detalle o el hecho de que el pueblo de Israel comenzó de los poquitos que habían, que eran 70, comenzaron a crecer de una manera impresionante. Llegaron a ser tan numerosos que el rey de Misraim, de Egipto, comenzó a poner atención a ese evento. Comenzó a utilizar una estrategia para oprimirlo. Y dentro de esa opresión llegó a tomar un decreto. ¿Cuál fue ese decreto? Todo hijo varón que nazca, elimínenlo, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Y dentro de ese escenario en donde estaba el pueblo del pacto, los israelitas, que habían sido los descendientes de esos 70 que bajaron a Egipto, dentro de todos ellos había un remanente. Había un remanente que siempre creyó y mantuvo su identidad. Y obviamente nosotros sabemos que dentro de ello está el personaje de este libro, que es Moshe. Pero no me gustaría hablar de Moshe dentro de esta enseñanza tanto. Nosotros sabemos lo que hizo Moshe, el llamado de Moshe. Cuando Moshe va a donde esos israelitas, después que defiende a uno de ellos de un egipcio, después ve a dos israelitas peleando y uno de ellos dice, pero ¿quién tú te crees, juez de nosotros? ¿Acaso me quieres tú matar como hiciste con el Misraí, con el egipcio? Eso causa que Moshe coja miedo y vaya, y se vaya. Pero antes de ese nacimiento de Moshe, se resalta dos mujeres que decidieron ser luz en medio de las tinieblas y no seguir el decreto de muerte, sino seguir el decreto del Todopoderoso, que es vida. Y dice en Shemot o Éxodo capítulo 1, verso 15, dice, Vayomer Melech Mitzraim, y le dijo y habló o dijo el rey de Misraim, le mayaldot a las parteras, ha abriot asher shem, ha ahad shifra Weshem Hasheni Pua. Y le dijo a estas parteras hebreas, las cuales una se llamaba Shifra y la otra
pua. Vayomer Ba'ayalden et Habriot Ur iten al Obnaim in Ben Hu Wenitem Oto Weim Bat Him Vayaha. Y le dijo, cuando ustedes estén de partera hacia las hebreas, miren, y si es un varón, ustedes mátenlo. Y si es una niña, déjenla vivir. ¿Cuál fue la actitud de estas dos parteras? Dice, Watir ena Hameyaldot et Haelohim. Mira qué interesante. Y temieron estas parteras a Elohim. Vezoasu ka'asher diver aleihem melech Mitzraim veta yeina et Hayaldim. Y dice, y temieron estas parteras y no hicieron como les había dicho el rey de Misraim, sino que dejaban vivir a los niños. Esto causó que el Paró la llamara, le preguntara, y ellas dijeron al Paró, mira, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellas tienen un vigor tan fuerte que cuando nosotros vamos a asistirle, ya ellas han dado a luz a su hijo. O sea, no nos culpe porque cuando nosotros llegamos allá, ya ellas han dado a luz, ya están bien. ¿Y cómo podemos darle muerte a un niño que no sabemos porque ya lo han escondido? Pero esto sabemos que no realmente fue así, sino que ellas dejaban vivir a los niños. Y dice esto, Vayeteb Elohim la meyalot vayireb ha'an vaya atsu meot. Y Elohim le hizo bien a estas parteras y se multiplicaron en el pueblo y se hicieron muy fuertes. Y aconteció que por temer a las parteras de Elohim, él les levantó una casa. Dentro de la tradición que es extrabíblica, ¿verdad? Sino que son comentarios de estos judíos, está una teoría, aclaro, una teoría, pero es una teoría que se puede ver interesante, ¿verdad? Pero una teoría que dice que estas parteras eran la madre de Moshe y la hermana de Moshe. Y que debido a eso, cuando ellas hicieron eso, posiblemente pudo haber sido que por eso Moshe fue y salió del vientre de ella y el Todopoderoso le hizo bien al levantarle un libertador. Es algo que no se puede confirmar, pero sí sabemos que en medio de esas tinieblas hubo una luz, un remanente que siempre estuvo de pie. Sabemos también que sus hijos, o sea, Moshe, o sea, los hijos de esta mujer que se casó con este Leví, Moshe, Miriam y Aarón, fueron también remanentes. Y muchos otros también. El contenido de esta parashá sigue con ese llamado de el Todopoderoso a Moshe cuando huye del Paró y se encuentra con un remanente fuera de Misraim que no es del linaje de los israelitas, sino que es un medianita. Pero ese medianita, llamado Yitro, se volvió un remanente y una luz, dando cabida a un mensajero de Elohim, a alguien al cual llegó a su casa como refugiado, salió de su casa a visitar a sus hermanos y cuando lo vuelve a visitar, que sabemos que esto nos estamos adelantando un poco, ya lo ve como el hombre
líder de una nación entera que hizo algo único, sacar a un pueblo entero y a un remanente de los egipcios que se fueron con los israelitas, los sacó con solamente creer en la palabra del Elohim que lo había enviado. Este hombre llamado Yitro le dio no solamente hospedaje a Moshe, no solamente de una manera lo adoptó, sino también le dio la hija para que se casara. Moshe tuvo 2 hijos con ella, pero el llamado de Moshe fue un llamado interesante porque Moshe no ve nada, solamente ve una llama ardiente, hay una voz que le está hablando y hay una resistencia de parte de este hombre impresionante. Moshe se enfrentó a un egipcio, no lo dudó 2 veces. Se enfrentó a 2 israelitas, no lo dudó 2 veces. Se fue sin temer nada. Dijo, el faraón no me va a matar, yo me voy a ir. Pero de momento ve la presencia que le dice, quítate la sandalia, porque la tierra que está pisando es santa. Soy el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Ahí se fue todo. Se tapó la cara, tuvo temor y comenzó a claudicar de manera que nosotros podemos decir, pero qué miedoso. No, es que como decimos, una cosa es ser un observante de las gradas y otra cosa es estar en el escenario. Es estar en el escenario. Y hay experiencias que uno tiene que uno puede entender un poco lo que pudo haber pasado a Moshe. Porque cuando realmente uno tiene una experiencia, como decimos, una experiencia con el Todopoderoso, es algo que uno no puede describir, es algo que uno no puede, por más que uno trate de describirlo, se queda corto, uno sabe, uno lo siente, uno lo experimenta, que es algo impresionante. Entonces, Moshe comienza a decir, pero ¿por qué a mí? Envía a otro. Han pasado ya 40 años. Envía a otro. Yo no sé hablar. Ellos no me van a escuchar. Imagínense que de momento el Todopoderoso se revele a nuestras vidas y nos diga, mira, sal de ese cuarto que estás, de 4 paredes, y ves al pueblo en donde tú vives, ¿verdad? O al país en donde tú vives, y te vas a parar en la esquina allá en la loma, en la lomita alta, en donde pasan la mayoría de los carros, o en la misma avenida en donde pasan todos esos carros a más de 40, 50 millas por hora, y vas a hacer un detente a todos ellos y les vas a gritar, vuélvanse al Todopoderoso, que el que se vuelva al Eterno, el Eterno lo va a libertar, lo va a librar. Y yo estoy seguro que no van a pasar 5 minutos donde va a llegar la policía, te va a meter preso y tú analizas y sabes que todas esas cosas van a pasar. Aparte de que tal vez te comiencen a grabar, empiecen a tirarte fotos, comiencen a subirla y digan, este hombre está loco, este hombre hay que meterlo en un manicomio, porque obviamente es otro tiempo, pero no deja de ser desafiante el tú decirle al gobernador o al presidente de tu país directamente, mira, usted va, por poner un ejemplo, usted tiene que dejar el yugo que tiene de impuestos, poniéndole impuestos a este pueblo, hazlo más liviano y deja que este pueblo completo guarde Shabbat, las fiestas, y deje de estar poniéndolo a trabajar sin tanto pensamiento hacia la familia, sino solamente pensando en la producción de la riqueza del país. Es fuerte, pero
cuando uno analiza cómo Moshe terminó diciendo que sí, obviamente el Eterno sabía que iba a decir que sí. Eso no es, el Eterno, como dice, el Eterno se incomodó, se molestó cuando Moshe siguió poniendo excusas. Ya le tenía a Aarón ahí. Ya sabía que Moshe, lo que necesitaba Moshe, ya lo tenía ahí. El punto es que ese remanente siempre resaltó en medio de las tinieblas. En Misraín había tinieblas, pero había un remanente que aún dentro del pueblo israelita había muchos que preferían estar ahí cómodos, pero siempre había un remanente que sabía que su comodidad solamente está en la obediencia y en la identidad y en el cumplir la voluntad del Eterno. La parashá sigue obviamente cuando termina Moshe yendo a donde el Paró comienza a oprimir más al pueblo y Moshe comienza entonces a buscar dirección del Eterno y a decirle, mira, ¿por qué, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué permites que este pueblo esté siendo más oprimido? Ayúdanos. El Todopoderoso le dice, dile a ellos que yo los voy a libertar. Ya el Eterno se lo había dicho. Le había dicho, mira, Él no los va a dejar ir. Con mano fuerte es que yo los voy a sacar. La parashá de Shemot está con la Haftará. Y esta Haftará está en Jeremías capítulo 1, verso 1 al 2, 3. Porque es un llamado bien parecido. Un llamado en donde se llama a Moshe. Y Moshe comienza como que a decir, pero yo no soy, casi todos los que el Eterno llamaba a él decían yo no soy digno. Porque si uno analiza lo que el Eterno le demanda al ser humano, en este caso a sus profetas, obviamente, la conclusión de nosotros primeramente es cómo es que yo voy a representar un, ¿sabe? Un reino santo. Sabemos que pertenecemos a él, pero es como que te digan, mira, ¿sabes qué? Ven y vas a ser el representante de todas estas naciones ante la institución, yo no sé qué, y depende de lo que tú digas, está el destino de todo este pueblo. Y eso se queda corto. O sea, que el Todopoderoso te llame y te diga, vete, y más en el caso de Moshe, vete a donde los que, por eso le tuvo que dar ciertas noticias para que él se sintiera más confiado. Mira, los que procuraban matarte ya no existen. A un reinado que tiene oprimido a su pueblo, que sabe que no los va a dejar ir, que se crió dentro de ese protocolo de gobierno, de reinado, y sabe cómo se manejan. Igual a Jeremías, pero Jeremías fue, se podría decir, diferente, aunque el mismo llamado, porque fue un llamado a hablarle a un pueblo, pero en este caso a su mismo pueblo y a su misma familia. Moshe tenía la misión de convencer, por decir una palabra, de convencer a los ancianos de Israel para que los apoyaran en esa misión que él iba a hacer hacia el faraón. Jeremías tenía la encomienda de decirle a su misma familia, o sea, a su mismo levita, porque Jeremías era levita, a su misma familia de sacerdotes, ustedes se han rebelado contra el mandamiento, ustedes realmente tienen que arrepentirse y por causa de todo lo que ustedes han hecho, que han desviado a este pueblo, va a venir el exilio. A uno fue, los vamos a sacar a la tierra, de la tierra de opresión y los vamos a meter en la tierra que fluye leche y miel.
Jeremías los vamos a sacar de la tierra que fluye y leche y miel porque no la supiste valorar, porque no quisiste creer en el Elohim que te introdujo aquí, porque desobediste sus mandamientos, su Torah, su instrucción, te fuiste ante otros dioses y vas ahora a experimentar el decreto del convenio que tú dijiste amén, que si desobedecías ibas a ser expulsado. Y así es que, en pocas palabras, el llamado de Jeremías. Pero Jeremías también como que titubea un poco y el Eterno le tiene que decir claramente lo que hay. Yo estaré contigo. Y eso debe ser más que suficiente, pero en la práctica no es tan fácil uno eh, estar totalmente convencido de eso. Eh, yo no sé si alguien ha tenido la experiencia de que uno sienta esa voz del Todopoderoso que te ordena hacer algo. Ve y haz esto. Y uno, en su humanidad, a veces comienza uno a pensar y a decir, ¿será verdad que fue él que me mandó? Eh, eh, o es mi instinto normal. Y comienza uno así. Y si uno ve la historia de casi todos estos hombres que nosotros hoy decimos que fueron grandes ejemplos, que no es que no los fueron grandes ejemplos dignos de imitar, como Gedeón, eh, comenzó a pedir como 3 o 4 pruebas. Si realmente tú fuiste que me mandaste, haz que suceda esto. No, no, perdóname, si tú fuiste que me mandaste, eh, ujú. Y al igual Moshe, al igual Jeremías ahora, Ezequiel, Isaías, o sea, cada uno de estos hombres, Elías, cada uno de ellos, de una u otra manera, en un momento dado de su vida, dijeron, esto es mucho para mí. Pero cuando el Eterno te dice, tranquilo, yo estaré contigo, debe ser más que suficiente. Pero cada uno de esos hombres, en el caso de Saúl, el rey Saúl al principio, ¿quién soy yo y la casa de mi padre? Todos. Y cuando uno entiende la magnitud y la responsabilidad de lo que a uno se le ha dado, uno dice, Padre, si tú no estás conmigo, esto no va a salir bien. Por eso, cuando Saúl dice, esto no es de que corre ni del que quiere, sino del que el Eterno tenga misericordia. Jeremías capítulo 1, verso 1 dice, las palabras de Jeremías, hijo del Sia, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabras de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. O sea, Jeremías fue el profeta que le advirtió al pueblo antes de que viniera el exilio, mientras estaba pasando el proceso de derrota, ¿verdad? De los Babilonia, de Babilonia, del rey de Babilonia a los de Jerusalén, cómo los tenían sitiados, cómo los derrotaron, cómo fue el proceso de ellos, de los babilónicos, meterse en Jerusalén, llevar cautivo a todo, poner un estándar de gobierno en Jerusalén, cómo los llevó al exilio hasta el quinto mes. Y nosotros vemos que en medio de todas esas tinieblas, vemos que habla de quién, de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Y nosotros sabemos que Josías fue un remanente, una luz en medio de las tinieblas. Por eso digo,
Y esa es la enseñanza que me gustaría transmitir en medio de esta parashá y haftará. Nosotros también nos encontramos en una situación similar. Y estos ejemplos deben ser más que una motivación para comprender que en medio de esto, si el Eterno está con nosotros, también seremos un testigo y daremos un testimonio y dejaremos un legado para los que siguen. Vean que sí, aquellos que han confiado en el Eterno, sí pueden ser más que vencedores. Sigue diciendo, vino la palabra de Yuhevahei a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y mira la respuesta de Jeremías. Y yo dije, ay, Señor, Yuhevahei, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. O sea, lo mismo que pocas palabras dijo Moshe. No sé hablar. Pocas palabras. Yo quisiera ir, pero tengo un problemita, no sé hablar. Así que gracias Señor por pensar en mí, pero manda otro. No. A ti te llamaron y lo que el Eterno dijo que iba a hacer, lo va a hacer por ti, porque fue el que llamó. Y el Eterno es más que suficiente para que tú hagas las cosas que nunca en tu vida pensaste que ibas a lograr hacer para el reino. Porque Él solamente es el que te da la sabiduría, el conocimiento, la fuerza, la valentía para que ejecutes cosas que nunca en tu vida pensaste que ibas a hacer. Así que no limitemos al Todopoderoso. No le pongamos límite de lo que Él pueda hacer en nuestras vidas. Y me dijo Yuhevahei, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yuhevahei. O sea, no temas delante de ellos. Jeremías, un joven, en medio de unas casas sacerdotales, sabe cómo se están manejando las cosas, sabe la corrupción que se está viendo, sabe cómo eliminan a todos aquellos que se rebelan y les dicen las cosas. Ya sabe cómo trataron a Isaías, cómo tratan siempre a todos los profetas. Y él es llamado para ser un hombre, para decirle las verdades al pueblo. Por eso el Eterno le tiene que decir, tranquilo, tranquilo, yo te voy a librar. Y extendió Yuhevahei su mano y tocó mi boca y me dijo, Yuhevahei, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Yuhevahei vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Yuhevahei, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Yuhevahei por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Yuhevahei, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a toda la familia de los reinos del norte, dice Yuhevahei, y vendrán y pondrán cada uno a su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incenciaron a dioses extranjeros y a la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos y levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Por qué el Todopoderoso le dice todo esto? Porque el ser humano, nosotros somos así. Y Jeremías era un hombre, ser humano de carne y hueso, igual que nosotros.
Y nosotros, a veces, ¿sabe? Nosotros padecemos de ese mal, por decir una palabra. Nosotros padecemos de ese mal. De querer, de querer justificar a las personas que apreciamos y queremos. Aunque sabemos que están haciendo las cosas mal, procuramos decirle o tratar de decirle que están mal, pero a la misma vez no le decimos que están mal, sino que le decimos palabras, tratando de buscar palabras elocuentes, tratando de buscar palabras que no se sientan mal, tratando de buscar palabras que ellos las puedan coger como que, ay, Jeremías está hablándome y está entendiendo que yo estoy bien y que él está bien y que lo único que tenemos es que seguir haciendo las cosas bien, pero que hay cosas que no sé, como que me quiso decir algo y no lo entendí muy bien. Porque a veces nos enredamos y cuando venimos a ver, en vez de decirle las cosas a las personas como son, lo que terminamos es halagándolos y justificando sus acciones, de que es justificable que hagan lo que hagan porque miren el tiempo que vivimos, miren el pueblo que vivimos, la gente no lo va a entender. Y eso es lo que sucede mucho. Y como he dicho en varias ocasiones, fue una experiencia que yo reconozco que cuando la tenía, porque la tuve varias veces, no fue una vez, sino que fue varias veces, yo me quedaba y yo llegaba aquí a mi casa y yo me quedaba siempre reflexionando sobre esas experiencias y yo decía, Padre amado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque experiencias que yo, ¿verdad? He contado en otras ocasiones. Eh, Hablaba con personas que eran líderes de sus congregaciones o estaban dentro del liderato o tenían alguna posición en la cual ellos podían llevar un mensaje y, y aceptaban claramente, decían, sí, es verdad, nosotros sabemos que la ley nunca fue abrogada, que la Torá es la instrucción divina, la instrucción para que todos aquellos del pueblo la sigan, gentiles, judíos, todo aquel que ha entrado en pacto. Sabemos que eso del domingo, eso fue algo establecido por personas que no tenían ni idea de lo que era servirle al Todopoderoso. Entendemos todas esas cosas porque la hemos estudiado, es una realidad, pero ¿cómo se la digo o cómo se la decimos al concilio o a la congregación a la cual yo asisto? ¿Cómo se las digo? Si se las digo, se rompe, se dividen y se desaparecen los feligreses y se queda vacía la iglesia, así como yo le llaman. Se nos vacía la iglesia. Si decimos, ya no participe, ya no vamos a participar de Navidad, no vamos a participar de Reyes, no vamos a participar de fin de año, no vamos a participar de Día Madre, no vamos a participar de Día de Pastor, no vamos a participar de día de nada de esto. Vamos a seguir lo que el libro que estamos leyendo, esta instrucción, esta Torah, se nos vacían, porque decirle la verdad a la gente les duele, se enojan cuando no tienen realmente un espíritu de humildad para por lo menos reflexionar, porque uno se puede enojar porque uno no le cuadra, porque uno está acostumbrado a escuchar otras cosas, pero cuando uno realmente quiere obedecer al Todopoderoso, uno pesa todas esas palabras y las pone conforme a la voluntad del Eterno, estudiándolas conforme al contexto bíblico. Y dice, Padre, si esa loquera, si fuese así que uno la entiende, si esa loquera que me está diciendo este hombre, si eso es verdad, vamos a estudiar la Escritura, vamos a ver si es verdad. Y si yo reconozco y veo que el que está mal es él, yo dame la humildad, el amor, la paciencia para yo mostrarle con evidencia que él está mal. Pero si él lo que me está diciendo está totalmente conforme al contexto bíblico, dame la humildad y el amor y la sinceridad para yo reconocer realmente
que yo era el que estaba mal. Y si tengo que pedirle disculpa o perdón, se la pediré. Y darle gracias primeramente a ti y a Él por abrirme los ojos y ayudarme a ser un mejor siervo tuyo. Y nunca me olvido de esto, que también lo he dicho en otras ocasiones. Cuando yo estaba en una mentalidad que yo consideraba que, o sea, gentil soy y tengo que vivir como un gentil, como uno de las naciones. Nada que esté en la Biblia me aplica a mí porque yo no soy judío. Pero, lo que me conviene lo agarro y lo uso y digo, y de ahí para juzgar o para aprovecharme o para las promesas o para declarar, para lo que fuese. El punto es que cuando yo estaba en esa mentalidad, me acuerdo que de una u otra manera venía gente que una realidad, y yo digo, el Todopoderoso sabe todas las cosas. Llegaba gente a donde yo trabajaba, donde yo trabajo, hasta el día de hoy trabajo ahí. Llegaba gente allí y por una otra ocasión me montaban una conversación a mí sobre la importancia de obedecer la Torá. Y yo que había leído la Biblia muchísimas veces, pero con unos lentes y unos ojos totalmente conciliales y denominacionales, eh, yo sacaba todos los argumentos que me habían metido en la cabeza y los refutaba. Y dentro de eso siempre había una pareja que venía donde mí y a veces estábamos, era algo interesante porque yo decía, sí, gracias que en donde estoy trabajando ahora tiene que ver con ayudar a los socios, porque si no ya el gerente o el supervisor me hubiese llamado la atención. Y a veces estábamos tiempo en esos debates. Y ahora con nuestra reflexión dice, ¿por qué esta gente tenía que ir directamente al trabajo? Tal vez iban a comprar, a hacer otras cosas, pero ¿por qué tenían que acercarse a mí y hablarme específicamente sobre ese tema? Y yo me acuerdo que a pesar de que yo me iba con ese pecho alzado de que se cree que me van a judaizar, mira, se creen que yo soy un neófito, un ignorante, yo no voy a caer de la gracia. Yo me iba con esa mentalidad y yo me iba con ese desafío de decir, y ahora voy a estudiar este tema más todavía para demostrarles a ellos que realmente eso que están interpretando está mal y para ayudar a aquellos que no se dejen engañar y no se dejen judaizar de estos que están tratando de engañar al pueblo de Dios. Con esa mentalidad yo me iba y decía siempre, Padre, si yo estoy mal, muéstramelo. Muéstrame si yo estoy mal. ¿Por qué? ¿Verdad? A pesar de que yo estaba con ese orgullo, yo terminaba diciendo, Padre, pero yo reconozco que yo soy un ser humano. Y si yo estoy mal, muéstramelo. Pero si yo estoy bien, dame el conocimiento y la sabiduría para yo defender esta verdad y demostrarle a ellos cuando se me presente la ocasión de decirle que estoy mal. En todo ese desafío se me fueron cayendo las escamas y me di de cuenta yo, por eso a veces hay personas que dicen, ¿verdad? Que siempre, ¿verdad? Hablan por hablar. No, te lavaron el cerebro, te lavaron el cerebro. ¿Quién te convenció? ¿Qué maestro te convenció a judaizar? Yo los dejo por locos porque no conocen nada. Y yo estudiando la escritura, meditando en la escritura, orando, ayunando, haciendo todo ese proceso, me di de cuenta cada vez que estudiaba el tema que el que estaba mal era yo, que el que estaba mal era yo. Y aquellos que han tenido la oportunidad de estudiar un poco, que le han recomendado el libro, hay un libro que hasta el día de hoy tal vez todavía está por ahí, que yo me acuerdo que se llama ¿Cuál camino? Que es un libro totalmente evangélico, en donde en ese libro está todo, todo hecho a la medida para demostrar ellos, ¿verdad? El que hizo ese libro para demostrar
ellos con sus textos sacados de contexto, que todas las religiones y denominaciones, aunque sean evangélicas, por ejemplo, los mormones o los testigos, ellos están mal y que el único o los únicos que han interpretado bien y que tienen la evidencia o los argumentos bíblicamente según ellos para demostrar que es verdad es esa línea evangélica que es la que hay que seguir. Y todo eso, obviamente, al uno estudiarlo, uno estaba trancado. Por eso digo, si el Todopoderoso no lo hace, no lo hace nadie. Y eso nos ayuda a entender que cuando nosotros compartimos la palabra con alguien, no sabemos cuán cerrado están esas personas en su convicción, siéndose sabios ellos en su propia opinión. Y el Todopoderoso, de una u otra manera, ¿verdad? Nos habla, pero nos tuvo que hablar con la verdad. Nos tuvo que hablar con la verdad, no con cuentos, no suavizando las palabras, no diciendo, no, con la verdad. Diciendo, está mal, esto no es bíblico. Si tú quieres practicarlo, practícalo. Si tú quieres vivirlo, vívelo. Pero las evidencias bíblicas están ahí de que así no es. Esto lo has dejado y el Eterno lo demanda. Esto lo estás haciendo y el Eterno lo prohíbe. Punto, se acabó. Si usted quiere seguir así, sigue así. Pero las evidencias bíblicas están ahí. Y yo se las estoy enseñando no porque me creo mejor que usted, sino porque en el amor del Mesías nos tenemos que amonestar unos a otros. Y para terminar este paréntesis, me acuerdo yo que cuando se me cayeron todas esas escamas y yo comencé a entender esto, lo del Shabbat, lo de la dieta bíblica, entre esas cosas, pasaron, no me acuerdo cuántos meses pasaron. Y esa pareja, dentro de algunos que iban, esa pareja que también iba, pasaron y yo los vi. Y yo fui donde ellos, los saludé. Ellos no me hablaron del tema, parece que ya se habían cansado de hablarme del tema. Yo los saludé y les dije, ¿saben qué? Yo doy gracias al Todopoderoso por sus vidas, porque los puso delante de mí. Y gracias a Él, primeramente, y a las inquietudes que de una u otra manera salían mientras nosotros conversábamos sobre el tema de la Escritura, hoy puedo reconocer que el que estaba mal era yo. Y que conforme a este tema que ustedes me estaban hablando, ustedes estaban en lo correcto. Gracias por ayudarme a mejorar en eso. Se quedaron sorprendidos y se rieron. Me dijeron, no te preocupes que así estábamos nosotros. Pero hay que ser humilde y reconocer las cosas. Eso no me apartó de amar al Mesías Yeshua. Eso no me hizo ser un judaizante ni creerme judío. Eso me hizo ser luz en medio de las tinieblas y creer en el Todopoderoso, en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, y ser un mejor siervo de Él. Tú pues, versículo 17, ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes y sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Yuhebehei, para librarte. Qué cosa más impresionante. Porque el Eterno le dice, vas a pelear, pero contra tu familia, contra los sacerdotes de Judá, de Jerusalén, contra los reyes de Judá, contra todos ellos van a negar y no te van a creer. Pero tú no les tengas miedo, no vengas a doblarte delante de ellos y a irte por lo que ellos te digan. No, tú le vas a decir la verdad.
aunque te cueste la vida. Y eso vimos que fue lo que pasó. Este rey de Judá cada rato llamaba a Jeremías y le decía, ¿hay palabra del Eterno para mí? Sí, hay palabra del Eterno para ti. ¿Sabes cuál es la palabra? Que te vayas y te sometas al rey de Babilonia si es que quieres vivir tú, tu familia y todo este remanente. Eso es lo que tengo para ti. La verdad. Y lo metían otra vez en el calabozo y lo volvían a llamar y decía otra vez la verdad. Como en el caso también de este hombre, creo que fue Ananías, que el rey Acab está con Josafat. Josafat le dice, ¿acaso no hay un profeta? Porque todos los profetas, Josafat sabe que es lo que estaban, eran alabanciando al rey. Pero ¿acaso no hay un profeta verdadero aquí del Todopoderoso? Sí, hay uno ahí, pero es que lo llamo. Eso siempre me profetiza mal. Pues llámalo. Cuando lo llaman, los demás le dicen, acuérdate que todos los profetas están profetizando para bien al rey. Hablan conforme a las palabras de ellos también. No. Lo que el Eterno me diga que hable, eso voy a hablar. ¿Le gusta al rey o no le guste? Porque cuando el Eterno manda a un profeta a hablar, tiene que hablar lo que él dijo, su palabra. Pero en medio de ese pueblo había un remanente. Acuérdense que estaba Barú. Estuvieron también esos eunucos que hablaron al rey en favor de Jeremías. Había gente que siempre estaba ahí como un remanente. Mateo capítulo 11, verso 20. El Mesías, Yeshua, nuestro rey, comenzó a hacer un juicio contra los pueblos que él había pasado y que en su mayoría no habían creído. Dice, entonces comenzó a reprender las ciudades en las cuales se realizaron muchos de sus hechos portentosos, porque no se habían arrepentido. Fue el Mesías, le habló la palabra, hizo prodigios, señales, milagros, y no se habían arrepentido. ¿Qué fue lo que dijo el Mesías? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si hubieran realizado en Sor y en Sidón los hechos portentosos que se realizaron en ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido en luto y ceniza. Pero les digo que en el día del juicio, el castigo para Sor y Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, que te saltas hasta el cielo, hasta la fosa te hundirán. Porque si entre los de Sodom se hubieran realizado los hechos portentosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta hoy. Vemos el juicio que se le da a Betsaida y a Sidón. Pero en medio de Betsaida y en medio de Sidón había un remanente. Había un remanente. Juan capítulo 1, verso 44 dice, y Felipe, uno de los remanentes, era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Kefa y de Pedro. Ellos eran de Betsaida. Yo me imagino a Kefa, Felipe y Andrés escuchando ese juicio contra el pueblo natal de ellos. No debe ser nada fácil. Pero tendrían que entender y reconocer que la realidad no se puede tapar por el sentimentalismo. Acá dicen, el cielo no se puede tapar con la mano. La realidad no se puede tapar con la emoción y con el sentimentalismo. Hay que decir las cosas como son. También en Betsaida se hicieron milagros, se hicieron prodigios. Y en Betsaida y en Sidón se hicieron obras sobrenaturales de gente que fueron sanados. Así que en medio de todo este ambiente en el cual tal vez cada quien está viviendo en su país,
tiene que entender que aunque nosotros veamos que todo el pueblo, todo el lugar, la ciudad, el campo, en el lugar en que nosotros vivamos, sepamos que somos merecedores, dignos del juicio divino, nosotros procuraremos ser la diferencia, ser ese remanente al cual el Todopoderoso, por medio del Mesías Yeshua, va a sacar de cada uno de esos lugares para tomarlos para su reino celestial a todo su pueblo amado. Pero el trabajo de nosotros es ser esos testigos fieles en medio de las tinieblas. Ser luz con nuestras obras, con nuestras acciones, demostrando realmente quién gobierna en nuestra vida, en nuestro corazón. Así como Daniel y sus amigos. En medio de Babilonia, demostraron que Babilonia no gobernaba en ellos, sino que el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob era el que gobernaba en sus vidas, donde quiera que se paren. Por eso, donde quiera que nosotros nos paramos, sabemos que la instrucción del Todopoderoso, su Torah, sus mandamientos, su palabra, las palabras del Mesías, de sus enviados, son las que gobiernan en nuestra mente y nuestro corazón y actuamos conforme a ella. Aunque el mundo esté ciego, sabemos que nosotros, a un día antes de ver, estábamos ciegos también. Y la misma oportunidad que tuvimos nosotros, la van a tener todos. La diferencia es quién realmente, de una u otra manera, el Eterno va a escoger para sí, para ser un remanente. Te escogió a ti. Procura vivir conforme a esa identidad. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, Tat.